¿Te has preguntado alguna vez si los eventos extraños que están ocurriendo en todo el mundo son señales de algo más grande? En este vídeo, exploraremos indicios que podrían estar relacionados con el fin de los tiempos y cómo podemos prepararnos. No olvides darle me gusta a este vídeo y seguir a Momento Sagrado para no perderte nada. En los últimos meses, las evidencias del cambio climático y sus consecuencias han cobrado urgencia, mientras el mundo lidia con fenómenos que trascienden lo que anteriormente considerábamos como extremos. A medida que nuevas tormentas y desastres naturales se desatan, nos enfrentamos a la cruda realidad de que el impacto de estos eventos se extiende más allá de la destrucción inmediata y se inserta profundamente en la psique colectiva de las naciones afectadas. Desde regiones costeras que se ven devastadas por huracanes hasta tierras interiores que sufren sequías severas, el alcance de estas calamidades es abrumador y devastador, pero también revelador del estado de nuestro planeta. En este contexto, es esencial voltear la mirada hacia las regiones que han sido las más golpeadas en el último año. Tomemos, por ejemplo, el sudeste asiático, que ha sido testigo de un aumento no solo en las lluvias, sino también en el comportamiento errático de los monzones. En un área donde las lluvias monzónicas son esperadas y, en teoría, necesarias para el vaivén agrícola, este año las tormentas han llegado con una fuerza desmesurada, causando deslizamientos de tierra y devastación en las aldeas que antes sobrevivían del cultivo. Terrenos agrícolas que solían ser fértiles y productivos han sido convertidos en pantanos, ahogando las esperanzas de la cosecha para millones. Las comunidades no solo están lidiando con la pérdida de cultivos, sino que también enfrentan enfermedades transmitidas por el agua, sumando más presión a un sistema de salud que ya es frágil. En este mismo hilo, no podemos pasar por alto la crisis de los incendios forestales que ha azotado distintas partes del mundo. Desde las tierras quemadas en Australia, que sufrieron un periodo de extremos climáticos sin precedentes, hasta la cuenca del Amazonas, donde cada año los incendios devoran hectáreas de selva, el aumento en la frecuencia e intensidad de estos incendios es difícil de ignorar. Más allá de la devastación inmediata, el impacto a largo plazo de estos eventos se siente en la biodiversidad que se pierde y en la emisión de carbono que contribuye al calentamiento global. Los ecosistemas tardan décadas en recuperarse, y la escalofriante realidad es que muchos de estos hábitats que desaparecen están irremediablemente perdidos. En el Océano Atlántico, la situación no es diferente. La temperatura de las aguas ha alcanzado niveles récord, alimentando tormentas más potentes y destructivas que se despliegan con la impunidad de lo incontrolable. Esta anomalía térmica no solo afecta a la fauna marina, sino que también representa una amenaza para las comunidades costeras que dependen del turismo y la pesca. Los pescadores se ven obligados a buscar nuevas rutas para sus faenas, ya que los bancos de peces se desplazan a aguas no exploradas, poniendo en jaque la economía de quienes han vivido de estas tierras por generaciones. La cruzada de la naturaleza se refleja en la lucha por la supervivencia y el sustento. A medida que examinamos estos eventos, resulta vital también analizar el impacto social de estos desastres. Las comunidades que han sido desplazadas por inundaciones o que han perdido sus hogares ante el furor del viento no solo experimentan el dolor físico de la pérdida, sino también la desesperanzada lucha por la recuperación emocional. La traición de un entorno que una vez fue seguro ha llevado a un aumento en los trastornos mentales y la desintegración del tejido social. Las familias que han sido separadas por la urgencia del desastre enfrentan retos que no se limitan únicamente a la reconstrucción material sino a la reconstitución de sus vidas, las relaciones y la esperanza en un futuro que parece incierto. Asimismo, los niños y jóvenes se ven bárbaramente afectados, confrontando la pérdida de un entorno familiar y escolar que les proporciona estabilidad. En este escenario, se hace imperativa la intervención de organizaciones humanitarias que ofrecen no solo ayuda material sino también apoyo psicológico, y la creación de programas que fortalezcan el desarrollo de resiliencia en las comunidades afectadas. La gestión de desastres debe ir más allá de la asistencia inmediata, debe incluir planes sostenibles para la recuperación y la salvaguarda de la salud mental de los individuos atrapados en estas crisis. Sin embargo, en medio de toda esta devastación surgen historias de resiliencia y unidad. La manera en que las comunidades se reúnen para ayudar a sus vecinos, la compasión que surge entre aquellos que son extraños se convierte en un testimonio vivo de la fuerza del espíritu humano. Esta red de apoyo puede ofrecer un rayo de esperanza, pero el desafío sigue siendo abrumador.
La necesidad de cambios sistémicos en la forma en que respondemos y nos preparamos para el cambio climático nunca ha sido tan necesaria. La conversación sobre el calentamiento global ya no puede ser ignorada y debe estar en el centro de las políticas gubernamentales, así como de las iniciativas comunitarias. Little by little, estamos empezando a darnos cuenta de que el tiempo se agota. Las voces que claman por un cambio son cada vez más urgentes. Lo que parecía un futuro distante se ha convertido en una realidad inmediata y apremiante que exige nuestra atención y acción colectiva. Cada desastre natural, cada sequía, cada inundación es una llamada a la acción que nos recuerda que el clima no se puede esperar, debemos actuar ahora. Las decisiones que tomemos hoy definirán el futuro de nuestro planeta, la calidad de vida para las generaciones venideras, y cómo responderemos a los últimos signos de los tiempos. Los terremotos han sido una preocupación constante para la humanidad, pero en los últimos años, su aumento en frecuencia e intensidad ha sido alarmante, incluso en regiones donde anteriormente se consideraban eventos raros. Este fenómeno no solo afecta a las comunidades que los sufren directamente, sino que también trae consigo una inquietante pregunta: ¿son estos temblores una manifestación de la desesperación de la Tierra misma en un tiempo que muchos consideran el final de los días? Las escrituras nos advierten sobre la llegada de tales sucesos, y los relatos de terremotos en lugares inesperados parecen subrayar la validez de antiguas profecías. El aumento de la actividad sísmica en regiones que históricamente han permanecido tranquilas es un signo innegable de los tiempos que vivimos. En septiembre de 2024, por ejemplo, un terremoto de magnitud 7.2 sacudió un área del norte de Italia que no había experimentado tales eventos en siglos. Este terremoto provocó desprendimientos de tierra, daños a la infraestructura, y la población quedó paralizada por el miedo y la incertidumbre. Las redes sociales se inundaron de informes sobre el terror vivido por aquellos que se encontraban en medio del temblor, recordándonos de manera escalofriante cuán frágil puede ser nuestra existencia. Asimismo, países como Turquía y Grecia, típicamente sujetos a terremotos, han experimentado un incremento en la severidad de estos. En el mismo año, varias réplicas de gran magnitud azotaron la región del este de Mediterráneo, causando daños extensos y provocando oleadas de desplazamientos de personas. La devastación fue tal que muchos se vieron obligados a abandonar sus hogares, creando crisis humanitarias en áreas que ya enfrentaban dificultades económicas. Este ciclo de calamidad no es un simple acontecimiento aislado, muchos creen que está interconectado a un patrón más amplio de agitación global que refleja la crisis de la creación mencionada en Romanos 8 y 22, donde dice que la creación gime y sufre. Más allá de los daños inmediatos que causan los terremotos, otro aspecto preocupante es su impacto psicológico. Tras cada temblor, las comunidades deben lidiar no solo con la destrucción física, sino también con el trauma emocional que conlleva. En muchos casos, las personas quedan atrapadas en un ciclo de ansiedad, constantemente alerta ante la posibilidad de un nuevo temblor. Este estado de ansiedad colectiva no solo afecta a los individuos, sino que desestabiliza aún más a las comunidades ya golpeadas, creando un ambiente de desconfianza y temor. La Biblia nos advierte en Mateo 24:7 que en los últimos días habrá terremotos en diversos lugares. Es un recordatorio poderoso de que no estamos solos en este sufrimiento y que los eventos que se desarrollan ante nuestra vista están profundamente enraizados en el cumplimiento de las profecías. La presencia de estos fenómenos naturales pone de relieve la urgencia de tener una postura de fe y discernimiento ante lo que estamos viviendo. Además, la actividad sísmica está afectando no solo la geografía de áreas específicas, sino también las causas de tensiones geopolíticas. Por ejemplo, en el caso de un terremoto que golpeó la frontera entre Irán y Pakistán, la distribución de ayuda humanitaria se convirtió en un punto crítico de contención entre dos naciones que ya enfrentan sus propios desafíos. La rivalidad existente se intensificó, ya que ambos países lucharon por controlar el acceso a las áreas afectadas. Este tipo de dinámicas resuena con las advertencias bíblicas sobre naciones levantándose unas contra otras. A medida que la tierra tiembla y el caos afecta a más personas, es vital recordar que cada temblor puede ser un llamado a la humanidad a despertar y prestar atención. Las condiciones en las que vivimos son un testimonio del quebrantamiento del mundo a nuestro alrededor, no son meras coincidencias, sino eventos que apuntan hacia un propósito mayor. No obstante, cada uno de nosotros tiene dentro de sí la capacidad de responder a esta situación.
Lo que es crucial es que no debemos perder la esperanza. El aumento de estos desastres puede servir como un recordatorio de la fragilidad de nuestras vidas y, a su vez, de la urgencia de profundizar nuestra relación con Dios. En medio de la tormenta, las promesas de Dios son anclas para nuestros corazones ansiosos. Mientras la tierra esté temblando, nosotros podemos encontrar paz en la certeza de que hay un propósito más elevado y un Dios que nos sostiene. El fenómeno de los terremotos, entonces, no es solo un recordatorio de nuestra vulnerabilidad física, sino también una invitación a una reflexión espiritual. Cada temblor, cada acto de destrucción, cada crisis, nos grita para volver nuestra mirada a las verdades que no cambian, aquellas que podemos encontrar en la palabra de Dios. Lo que estamos viviendo son señales que nos instan a sanar, a volver a Dios, y a prepararnos no solo para lo que está por venir, sino para ser portadores de luz y esperanza en un mundo que se siente desgarrado. Las guerras y los conflictos globales continúan azotando el planeta, con luchas en diversas regiones, desde Oriente Medio hasta Europa del Este. Estos enfrentamientos han llevado a la agonía y la incertidumbre, generando un ciclo interminable de sufrimiento y desestabilización. Las tensiones geopolíticas son un marcador inconfundible de los tiempos difíciles que enfrentamos, coincidiendo con advertencias bíblicas sobre guerras y rumores de guerras. En los últimos meses, hemos sido testigos de un aumento alarmante en la violencia y los conflictos, que no se limitan solo a los focos tradicionales, sino que se han expandido a nuevas regiones del mundo. En África, la inestabilidad en países como Etiopía y Sudán ha dejado a millones en situaciones de desplazamiento forzado debido a la violencia étnica y los enfrentamientos armados. Esta crisis humanitaria se agrava con la llegada de sequías extremas y la falta de recursos básicos, lo que ha llevado a un éxodo masivo de personas que buscan refugio en naciones vecinas que ya son incapaces de manejar su propia carga de refugiados. En Oriente Medio, la situación sigue siendo crítica. El conflicto en Siria, que ha durado más de una década, ha tenido repercusiones en la seguridad regional que se extienden hasta Turquía y más allá. La presencia de diversas facciones armadas y la intervención de potencias extranjeras han culminado en una crisis de refugiados que ha desbordado las fronteras. No solo los sirios sufren, sino que países como Líbano, que ya enfrentan sus propios desafíos económicos y políticos, han visto cómo su población se dispara debido a la llegada de millones de sirios huyendo de la guerra. Mientras tanto, en Europa del Este, las tensiones entre Rusia y Ucrania han resaltado la fragilidad de la paz en la región. A medida que los enfrentamientos continúan, los cambios en las alianzas políticas y las estrategias militares han generado una atmósfera de desconfianza y temor. Las repercusiones no se limitan a los combates en el campo de batalla, la economía global se siente afectada por las sanciones y la volatilidad del mercado energético, que a su vez alimenta la inflación y la inestabilidad política dentro de otros países europeos. Estas condiciones crean un caldo de cultivo para el resentimiento y el extremismo. Además, en el continente americano, el incremento de la violencia de pandillas está creando un estado de caos en algunos países como El Salvador y Honduras, alimentando la migración hacia el norte. La lucha por el control territorial y el tráfico de drogas han llevado a enfrentamientos brutales, que han dejado a comunidades enteras atrapadas en un ciclo de violencia. Esto obligó a muchos a abandonar sus hogares en busca de seguridad, planteando así un dilema humanitario que desafía las capacidades de los países receptores. Lo inquietante es que estos brotes de violencia no son aislados, cada uno refleja un patrón más amplio de descontento social y político. A medida que la pobreza aumenta y las oportunidades disminuyen, los ciudadanos a menudo se ven empujados a la desesperación, lo que desencadena protestas que a veces degeneran en enfrentamientos violentos. Esto es un recordatorio de que los conflictos pueden surgir no solo por la guerra abierta, sino también por el descontento acumulado de las masas que sienten que no hay otra alternativa para ser escuchadas. En medio de este caos, se observa un resurgimiento del nacionalismo en muchas partes del mundo. Los líderes políticos están canalizando las ansiedades de sus ciudadanos, utilizando el miedo a lo desconocido y a los otros para consolidar el poder. Esto ha llevado a políticas más agresivas y menos tolerantes, lo que a su vez ha alimentado un clima de intolerancia y divisionismo. Las comunidades que una vez fueron mosaicos culturales están viendo cómo se dividen y se enfrentan entre sí, con consecuencias a largo plazo para la cohesión social. Es en este contexto de división y conflicto que las palabras de Mateo 24 resuenan con claridad: los tiempos difíciles que enfrentamos son signos de los últimos días.
Las guerras y conflictos que han identificado cada época de la historia humana toman un nuevo significado en estos tiempos. Las profecías bíblicas no solo nos advierten sobre lo que está por venir, sino que nos desafían a vivir con propósito en medio del dolor y la incertidumbre. En lugar de sucumbir al miedo, se nos invita a tener fe y a ser instrumentos de paz en un mundo que tan desesperadamente la necesita. La comunidad global debe unirse no solo para aliviar la crisis inmediata, sino para abordar las raíces del conflicto, fomentando el diálogo y la cooperación en lugar de la confrontación. En estas horas oscuras, quizás, sea el amor y la compasión los que puedan cambiar el rumbo de la historia, aún en medio de la adversidad. La urgencia de estar atentos a estos tiempos no es solo un llamado al conocimiento profético, sino un llamado a la acción, a ser agentes de cambio en un mundo desgastado por la guerra. La transformación climática global ha llevado a fenómenos cada vez más sorprendentes en regiones donde la sequía era la norma. Los informes recientes sobre inundaciones severas en áreas desérticas no son meras curiosidades, son signos de un cambio alarmante en los patrones meteorológicos que han existido durante siglos. En regiones como el Sáhara, donde la sequía extrema ha sido la norma, una inusual cantidad de precipitaciones ha desatado inundaciones repentinas, desafiando la comprensión de los expertos en clima. Tales inundaciones no solo son sorprendentes, sino que también han tenido repercusiones profundas en la vida de quienes habitan esas áreas. La flora y fauna que han evolucionado para sobrevivir en un ambiente árido ahora se enfrentan a una drástica alteración de su hábitat. Las especies que una vez prosperaron en condiciones de sequía están luchando por adaptarse, y muchas están en peligro debido a la repentina abundancia de agua. Este cambio pone en riesgo los delicados ecosistemas que, durante años, han permanecido en un equilibrio precario. En ciertas áreas del desierto de Atacama en Chile, considerado uno de los lugares más secos del planeta, las lluvias torrenciales y repentinas han causado que ríos temporales surjan de la tierra casi seca. Esto ha llevado a una explosión de vida. Las flores que durante años habían permanecido inactivas en forma de semillas ahora brotan en colores vibrantes, cubriendo vastas extensiones de terreno. Sin embargo, esta eclosión de vida es solo temporal. Cuando las aguas finalmente se disipan, el terreno desértico volverá a prevalecer, dejando a las comunidades locales lidiando con la inestabilidad que estos eventos extremos traen consigo. Los habitantes de estas áreas han tenido que adaptarse a un nuevo normal, donde el agua, un recurso tan escaso, se ha convertido en un peligro. Las casas, tradicionalmente construidas con materiales resistentes al sol abrasador y al viento, han sido inundadas rápidamente, convirtiéndose en islas en un mar temporal de agua. Muchos se han visto obligados a abandonar sus hogares, enfrentándose no solo al trauma de la pérdida de bienes materiales, sino también a la inseguridad emocional asociada con un cambio tan drástico en su entorno. Los gobiernos locales, a menudo mal equipados para manejar tales fenómenos, están luchando para proporcionar asistencia a sus ciudadanos. En momentos de crisis, la infraestructura se ve sobrepasada, los servicios de emergencia se ven desbordados, y la ayuda internacional puede no llegar a tiempo. La ayuda humanitaria, aunque esencial, es a menudo insuficiente para cubrir las necesidades inmediatas de población afectada. Estos eventos naturales están resaltando una brecha en la preparación y la respuesta ante desastres, una realidad que podría ampliarse si los patrones climáticos continúan su tendencia errática. En el Medio Oriente, la situación es igualmente preocupante. La sequía prolongada en Irak y Siria ha llevado a un éxodo masivo de personas en busca de recursos hídricos. Sin embargo, en un giro del destino, diversas regiones han comenzado a experimentar lluvias monzónicas y tormentas intensas que traen consigo inundaciones devastadoras. Estas lluvias han desestabilizado aún más la ya frágil situación social y económica, alimentando tensiones entre comunidades y exacerbando la crisis de refugiados. A medida que las sequías y las inundaciones se vuelven más comunes y severas, los científicos advierten sobre la pérdida de biodiversidad y los efectos en cadena que estas alteraciones pueden tener a largo plazo en la agricultura y la seguridad alimentaria. Las cosechas que dependen de ciclos de lluvia estables se ven cada vez más amenazadas, lo que podría llevar a la hambruna y la desnutrición en poblaciones vulnerables. La alteración de los ciclos de cultivo tradicionales afectará no solo a la economía sino también a la cultura de comunidades que han dependido de esos patrones durante generaciones. Mientras los patrones climáticos continúan cambiando, el mundo se enfrenta a una realidad incierta.
con terremotos, huracanes y ahora inundaciones en desiertos, los fenómenos naturales están cruzando límites geográficos tantas veces impenetrables. A medida que estos eventos inusuales se desencadenan, la comunidad global se ve obligada a reconsiderar no solo cómo respondemos a las catástrofes, sino cómo podemos anticipar y mitigar sus efectos. La cooperación internacional se vuelve esencial para unir esfuerzos científicos y logísticos que permitan preparar a las comunidades vulnerables para enfrentarse a estos retos. El cambio climático, una realidad que durante mucho tiempo se consideró una amenaza futura, se ha convertido en una crisis inmediata. Las manifestaciones en todo el mundo muestran que no solo está afectando a un continente o país, sino que tiene efectos globales que requieren nuestra atención y acción. Cada inundación que arrastra vidas y desata luchas por recursos es un llamado a la acción para todos nosotros, un recordatorio de que la Tierra, con su delicado equilibrio, necesita nuestra ayuda. De no ser así, las consecuencias serán cada vez más difíciles de manejar, alterando no solo ecosistemas, sino la vida misma tal como la conocemos. A medida que nos enfrentamos a estos desafíos inminentes y crecientes en nuestro mundo, es fundamental entender que la respuesta no reside únicamente en el ámbito físico o en acciones humanas. Este tiempo caótico nos llama, con un eco resonante, a fortalecer nuestra relación espiritual con Dios. En un mundo donde las calamidades parecen aumentar de manera alarmante, encontrar refugio en nuestra fe se convierte en una necesidad urgente. Cada día, somos bombardeados por noticias que nos llenan de temor y ansiedad. La inestabilidad política, la violencia y los desastres naturales parecen dominar nuestro panorama. Sin embargo, en medio de todo esto, hay un propósito divino que se manifiesta a través de la comunión espiritual. Buscar una conexión más profunda con Dios no solo es un acto personal, sino también un llamado colectivo. A medida que nos unimos como comunidad de creyentes, nuestra fe puede ser un baluarte en tiempos de crisis. No estamos solos en esta batalla, en unidad, nos fortalecemos mutuamente. Es cada vez más evidente que la oración no es solo un hábito, sino una necesidad vital en estos tiempos. Al elevar nuestras voces en súplica, no solo nos dirigimos a Dios en busca de ayuda, sino que también fortalecemos los lazos entre nosotros como hermanos y hermanas en la fe. Es en este espacio de conexión espiritual donde encontramos claridad y propósito. La oración colectiva puede abrir puertas a la revelación divina, permitiéndonos discernir los caminos que debemos seguir en medio de la confusión. La Biblia está llena de ejemplos que nos muestran el poder de la oración en momentos de adversidad. En situaciones de gran angustia, el pueblo de Israel encontró su fuerza en la comunión con Dios. La historia de cómo Josías, rey de Judá, convocó al pueblo para buscar al Señor en tiempos de crisis es un recordatorio de que la unidad en la oración puede traer grandes cambios. Cuando nos reunimos para orar, no solo invocamos el poder de Dios sobre nuestras circunstancias, sino que también ayudamos a despejar la niebla del temor y la incertidumbre que a menudo nos rodean. Además, es crucial recordar que en estos tiempos de angustia, Dios no solo nos llama a buscarlo en nuestras dificultades, sino también a escuchar su voz. ¿Podemos tomarnos un momento para discernir qué está diciendo Dios en medio del caos? En medio de la tormenta, es fácil dejarse llevar por el estruendo de las noticias y los conflictos. Sin embargo, tenemos la oportunidad de encontrar su susurro en la calma de nuestra oración y en el estudio de su palabra. Él promete guiarnos y darnos dirección, un faro de luz en la oscuridad que consume a muchos. La lucha espiritual no se limita a lo individual, también es un esfuerzo comunitario. Es en esta comunidad donde encontramos apoyo, consuelo y aliento. Compartir nuestras cargas no solo alivia el peso personal que llevamos, sino que también nos recuerda que la historia de cada uno impacta el todo. Alentar a otros en su caminar y orar por sus necesidades refuerza el concepto de que somos parte de un cuerpo, cuya fortaleza se nutre de la unidad. A medida que enfrentamos los desafíos que se avecinan, recordemos que no está destinado a ser un viaje solitario. La Escritura nos dice que el amor perfecto echa fuera el temor, Juan 4:18. Al profundizar nuestra relación con Dios, comenzamos a experimentar ese amor que transforma nuestro entendimiento del miedo y la ansiedad. Cuando entendemos que somos amados incondicionalmente, nuestras preocupaciones pueden empezar a desvanecerse. Este amor actúa como un escudo, protegiéndonos de la desesperación y el desánimo que nos rodean. A medida que nos unimos en este viaje espiritual,
consideremos la importancia de mantener nuestras conversaciones centradas en la esperanza y la fe. Siempre habrá desafíos, pero también hay testimonios de la fidelidad de Dios a lo largo de nuestra vida y en la historia. Cada respuesta a la oración, cada milagro y cada momento de consuelo en la palabra pueden servir para alimentar nuestra fe colectiva y personal. Vivimos en un momento sin precedentes, un cruce de caminos donde las decisiones que tomemos hoy tienen repercusiones eternas. El llamado a la acción espiritual no es una mera sugerencia, es una urgencia eterna. Al acercarnos a Dios, también encontramos claridad sobre el papel que debemos desempeñar en este tiempo. Cada acción que tomemos debe ser fruto de una relación cultivada y fortalecida con Él. En cada momento de incertidumbre, extendemos nuestra fe y, al hacerlo, nos convertimos en agentes de cambio en una comunidad que anhela esperanza. Como partícipes de este movimiento espiritual, debemos convertirnos en faros de luz para aquellos que nos rodean. En momentos donde el miedo puede paralizar, nuestro testimonio sobre la fidelidad de Dios puede inspirar a otros a buscar lo que realmente satisface. Cuando profundizamos en nuestra relación con Dios, nos convertimos en puente entre la desesperación de aquellos sin fe y la esperanza firme que encontramos en Cristo. Por lo tanto, mientras nuestra sociedad enfrenta tribulaciones, comprométete a profundizar en tu relación con el Creador. Este no es solo un desafío personal, sino un llamado a toda la comunidad de creyentes. Juntos, busquemos su guía en oración, meditemos en su palabra y alentémonos mutuamente en esta travesía espiritual. Al hacerlo, encontraremos la fortaleza necesaria para enfrentar los tiempos venideros, llenos de confianza en la soberanía de nuestro Dios. En medio de las crisis que nos rodean, es vital recordar que los creyentes no están solos. La angustia y las dificultades pueden crear un ambiente de desesperanza, y sin embargo, en cada uno de esos momentos, hay una invitación a profundizar nuestra fe. En lugar de permitir que la desesperación se arraigue en nuestros corazones, tenemos la oportunidad de aferrarnos a la promesa de la redención. Las Sagradas Escrituras nos aseguran que, a pesar de las tribulaciones, hay un futuro brillante que nos espera, uno que va más allá de nuestras circunstancias actuales. Examinemos entonces la realidad de las crisis económicas que han azotado a naciones enteras. Con millones de personas luchando por satisfacer sus necesidades básicas, existe una creciente sensación de desesperanza. No obstante, en este viaje a través del desierto de la incertidumbre económica, los creyentes son llamados a ser faros de luz. Nuestra respuesta a estos desafíos puede ser un poderoso testimonio del amor y la provisión de Dios. La fe no solo debe sostenernos en tiempos de abundancia, sino que debe florecer también en la escasez. La Biblia nos insta a confiar en que Dios conoce nuestras necesidades. En Filipenses 4:19 se nos recuerda, y mi Dios proveerá a todos vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta promesa nos anima a mantener la esperanza, incluso cuando el mundo parece caer en la desesperación. Las dificultades financieras pueden llevar a algunos a la desesperanza, pero nosotros, como creyentes, tenemos la capacidad de experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que nos permite enfrentar la adversidad con fe. A medida que las tensiones geopolíticas continúan creciendo, el temor se apodera de muchas vidas. Las noticias de conflictos y divisiones pueden hacer que nos sintamos impotentes. Sin embargo, es crucial recordar que estos eventos no deben hacernos perder la perspectiva de lo que verdaderamente importa. En esos momentos de caos, cada creyente tiene la oportunidad de ser un agente de paz en su comunidad. Al orar por aquellos que están en conflicto y al practicar la compasión en nuestras interacciones diarias, podemos ser luz en la oscuridad. Mientras los acontecimientos del mundo parecen indicar desesperación, también hay brotes de esperanza. Las comunidades se están uniendo, mostrando que la compasión y la solidaridad pueden prevalecer incluso en tiempos difíciles. Podemos ser parte de ese movimiento, proporcionando apoyo a quienes lo necesitan. Ya sea a través de acciones simples de bondad o de volcar nuestras energías en proyectos comunitarios, cada pequeño gesto de amor cuenta. No debemos subestimar la diferencia que podemos hacer en las vidas de los demás. Además, hablemos de la salud mental, un tema que ha ganado prominencia en nuestros días. En tiempos de crisis, el estrés y la ansiedad pueden abrumarnos, y esto es especialmente cierto para aquellos que son sensibles a las luchas del mundo. Sin embargo, en medio de estas luchas,
tenemos la oportunidad de buscar la sanación en Dios. La oración y la meditación en la palabra pueden servir como antídotos para la ansiedad, recordándonos que no estamos solos en nuestras batallas internas. En Salmos 34, 18 leemos que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esta verdad sería nuestra ancla en las tormentas emocionales. La creación misma nos da testimonio de la esperanza que se encuentra en nuestra fe. A medida que la naturaleza nos muestra sus ciclos de vida y muerte, también nos enseña sobre renovación y resurrección. Las estaciones cambian, y cada primavera pinta paisajes de color donde antes había frío y desolación. Esto es un reflejo de nuestras vidas espirituales. Cada vez que sentimos que estamos en un invierno espiritual o emocional, podemos tener la seguridad de que la primavera espiritual llegará. Dios es capaz de traer vida nueva a los lugares más áridos de nuestro ser. A medida que el mundo integra cada vez más elementos de la tecnología y la ciencia, algunos tienden a mirar con desconfianza, al pensar que se ha desviado de lo espiritual. Sin embargo, incluso en una era de avances, la naturaleza humana continúa buscando respuestas a preguntas eternas. Aquí es donde la fe se convierte no solo en un refugio, sino en un recurso vital. La sabiduría divina nos puede guiar en el uso de estos recursos con discernimiento, recordándonos que la verdad de Dios siempre prevalecerá sobre las tendencias del momento. Es esencial que hoy más que nunca, en un mundo asolado por la ansiedad y la incertidumbre, los creyentes respondan a la llamada de ser embajadores de esperanza. A través de nuestras acciones, palabras y compromisos diarios, podemos testificar de la grandeza de un Dios que nunca nos abandona. Cada momento de dolor, cada lágrima caída son parte de un proceso que Dios utiliza para moldearnos y también para preparar un gran testimonio de su gloria. Al abrazar esta verdad, encontramos consuelo y fortaleza para enfrentar las adversidades que se nos presenten. No hay mayor propósito que vivir en la esperanza activa de que, en medio de las crisis, el regreso de Cristo es una realidad inminente, una luz que guía cada paso de nuestro camino. La adversidad es una experiencia que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas, pero lo que define nuestra respuesta ante estos retos es la perspectiva que adoptamos. Mantener la fe en medio de la adversidad no es solo un acto de resistencia, es una oportunidad poderosa para profundizar nuestra relación con Dios y reafirmar nuestra confianza en su plan divino. La Biblia está llena de relatos de individuos que enfrentaron grandes pruebas y, sin embargo, encontraron en su fe un refugio y una fortaleza. Un ejemplo elocuente es el de Job. Este hombre, descrito como perfecto y recto, fue objeto de un ataque devastador en todos los aspectos de su vida. La pérdida de su familia, su riqueza y su salud llegó a ser tan profunda que sus propios amigos lo abandonaron. Sin embargo, a pesar de su sufrimiento, Job nunca dudó de la soberanía de Dios. En medio de sus lamentos, sus palabras resonaron con una verdad eterna: aunque él me matare, en él esperaré. Este asidero a la fe no fue resultado de la ignorancia de su dolor, más bien fue una declaración de confianza en la divinidad, incluso cuando todo lo tangible en su vida parecía perdido. La adversidad, entonces, se convierte en un campo de entrenamiento espiritual. Cada prueba que enfrentamos es como un ejercicio para fortalecer nuestra fe. En efecto, cuando nos vemos arrastrados por la incertidumbre y el dolor, nuestra fe es desafiada. Nos encontramos en una encrucijada donde debemos decidir si nos aferramos a nuestras propias dudas o si elegimos caminar en la verdad de las promesas de Dios. Este es un momento crucial, porque es durante estos periodos de inestabilidad que los cimientos de nuestra fe son examinados. ¿Seremos como aquellos que, al caer en la desesperanza, se alejan de Dios? ¿O por el contrario, estaremos dispuestos a acercarnos a Él, a pesar de nuestras circunstancias? Tras cada oleada de dificultades, hay una lección que aprender. Por ejemplo, si encontramos el valor para orar incluso cuando sentimos que nuestras oraciones son en vano, estamos cultivando una disciplina que nos mantendrá firmes. La oración no es solo una lista de peticiones, es un diálogo continuo con nuestro Creador. Es en este lugar de comunicación honesta donde encontramos consuelo. Los salmos están llenos de estos diálogos, el salmista clama en su angustia, pero a menudo también encuentra alivio en la certeza de la atención de Dios. Esa certeza que nos asegura que nuestra voz es escuchada incluso en nuestras horas más oscuras, en nuestros lamentos más profundos. Es fundamental recordar que la adversidad tiene un propósito.
Romanos 5, 3-4 nos enseña que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza. Este ciclo de sufrimiento y crecimiento es innegable. La vida de fe no es una línea recta de éxitos, es un camino lleno de curvas, colinas y valles. Por lo tanto, cuando experimentamos tiempos difíciles, necesitamos ver más allá de los problemas inmediatos y reconocer la formación del carácter que Dios está llevando a cabo en nosotros. Dios usa cada dificultad como una herramienta para purificarnos y prepararnos para el propósito que Él tiene en nuestras vidas. La comunidad juega un papel vital en mantener la fe durante los tiempos de adversidad. Cuando estamos rodeados de otros creyentes que también enfrentan sus propios desafíos, encontramos consuelo y aliento. Las Escrituras nos llaman a llevar las cargas los unos de los otros, Gálatas 6, 2. En momentos de sufrimiento, la empatía y la compasión de una comunidad de fe pueden ofrecer un bálsamo. Compartir nuestras luchas, orar juntos y apoyarnos mutuamente fortalece los lazos de amor y nos recuerda que no estamos solos en nuestra lucha. Esta es una revelación poderosa dentro del cuerpo de Cristo, nosotros somos el reflejo de su amor y su fortaleza en la tierra. Además, las prácticas espirituales, como la adoración y el estudio de la palabra, se convierten en anclas que nos ayudan a mantenernos enfocados. La adoración en medio de la adversidad puede parecer difícil, pero es en esos momentos de entrega y alabanza que la paz de Dios puede reinar en nuestros corazones. La música, las letras y las melodías pueden servir como recordatorios de la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Al repasar su palabra, recordamos las promesas que nos han sido dadas, reavivando nuestra esperanza en aquellos días oscuros. A medida que continuamos enfrentando los desafíos de la vida en un mundo lleno de incertidumbre, es vital que mantengamos nuestros ojos en Jesús. Él es nuestra fuente de fortaleza. Cuando Pedro comenzó a hundirse en las aguas, su grito desesperado fue recibido por la mano poderosa de Jesús, quien lo levantó. Esto nos recuerda que nunca estamos demasiado hundidos para ser rescatados. La fe, entonces, se transforma en una decisión diaria de confiar en la bondad de Dios, incluso cuando el futuro es incierto. En resumen, la adversidad no solo es inevitable, es esencial para nuestra vida de fe. En cada lucha, en cada lágrima, Dios tiene un propósito. Es un llamado a una intimidad más profunda, a una fe más robusta y a un compromiso renovado hacia su voluntad. Al enfrentar los huracanes de la vida, que nuestra fe sea el ancla que nos sostiene firmes, recordando que en cada prueba nos estamos convirtiendo en testigos del poder transformador de la gracia divina. A medida que observamos los acontecimientos actuales en el mundo, es esencial recordar que no estamos simplemente frente a un caos sin sentido. Cada dificultad, cada catástrofe natural, cada conflicto armado, todos forman parte de un plan divino, un propósito que trasciende nuestras limitadas percepciones. En este sentido, los tiempos difíciles que enfrentamos hoy son oportunidades para experimentar la gracia y la soberanía de Dios en formas que nunca podríamos anticipar. Hemos visto cómo el aumento de desastres naturales y guerras en distintos rincones del mundo puede parecer abrumador. Sin embargo, es en medio de esta tormenta que se nos ofrece una claridad espiritual. Cada evento trágico puede convertirse en una plataforma para el Evangelio, un recordatorio de nuestra necesidad de un Salvador y la urgencia de acercarnos a Él. En el caos, los corazones humanos buscan respuestas, y ese es el momento perfecto para dar testimonio de la esperanza que tenemos en Cristo. En estos tiempos de creciente incertidumbre, se hace evidente que los desafíos no son simplemente la consecuencia del azar. La Biblia nos enseña que Dios está activo, moviendo las piezas en un gran rompecabezas que no podemos ver en su totalidad. Esta es una invitación a ampliar nuestra perspectiva, a mirar más allá de lo temporal y a conectar con lo eterno. Las dificultades que enfrentamos hoy son parte de un proceso que purifica y refina nuestra fe. Dios no desperdicia el sufrimiento, en cambio, lo utiliza para acercarnos a su corazón, para mostrarnos nuestra dependencia de Él. Consideremos, por ejemplo, las implicaciones espirituales de las crisis que están afectando a las comunidades de todo el mundo. Cuando se producen desastres naturales, muchas personas se ven obligadas a reevaluar sus vidas. La pérdida de posesiones materiales puede hacer que uno se pregunte acerca de qué es verdaderamente importante.
las tragedias llevan a las personas a buscar respuestas en Dios, ofreciendo a los creyentes la oportunidad de compartir el amor de Cristo de una manera tangible y sensible. En este contexto, cada conversación significa la posibilidad de llevar esperanza a alguien que se siente perdido. Este es nuestro llamado como embajadores de Cristo en este tiempo de dificultades. Además, no podemos olvidar que muchas de estas dificultades también están diseñadas para unirnos como comunidad. En la historia, las crisis han hecho que las personas se reúnan, buscando apoyo y consuelo. Es dentro de esta unidad que podemos encontrar la fortaleza para seguir adelante. Las iglesias se convierten en refugios no solo para la adoración, sino también en centros de ayuda donde las necesidades son atendidas y el amor de Dios es mostrado a través de acciones concretas. Aquí, en este lugar de sanidad y comunidad, las personas pueden encontrar su propósito, entendiendo que sus luchas de forma individual también son parte de una narrativa más grande que involucra a toda la humanidad. Frente a las dificultades actuales, debemos recordar la promesa de que, a pesar de lo que ocurre a nuestro alrededor, Dios tiene un propósito. Puede que no siempre entendamos por qué ocurren ciertas tribulaciones, pero en esos momentos de confusión, es esencial mantener nuestra fe. Los tiempos de prueba pueden ser herramientas de transformación, donde Dios trabaja en el interior para alinearnos más con su voluntad. En Santiago 1, 2-4 se nos instruye a considerar como un gozo los diversos tipos de pruebas, porque éstas producen paciencia y, a través de esta paciencia, se nos perfecciona. Este proceso de endurecimiento no es solo para crear valor, sino también para prepararnos para lo que está por venir. En un mundo que parece cada vez más caótico, nosotros, como creyentes, estamos llamados a ser luces brillantes en la oscuridad. Nuestras respuestas a los desafíos deben reflejar nuestra confianza en un Dios que es bueno, fiel y que es soberano sobre todos los aspectos de la vida. La manera en que enfrentamos las adversidades puede ser un testimonio poderoso para quienes nos rodean, mostrándoles que incluso en medio de la tormenta, hay paz que solo Cristo puede ofrecer. A medida que la intensidad de las dificultades continúa aumentando, es fundamental que ajustemos nuestra perspectiva. En lugar de dejarnos atrapar por la desesperanza, debemos recordar que cada dificultad es parte de un proceso divino que culmina en un nuevo orden de cosas, donde no habrá más dolor ni sufrimiento. Este es el futuro que nos ha sido prometido, y es vital que mantengamos nuestros ojos fijos en esta verdad. La creación anhela ser redimida, y nosotros, como parte de esa creación, también anhelamos un futuro donde la paz de Dios reinará. El sufrimiento no es el fin, sino la antesala de la gloria que nos espera. Al enfrentar lo que vendrá, que nuestra proclamación sea clara, el propósito de Dios se manifestará a través de nuestras pruebas, y nuestra esperanza está firmemente anclada en la promesa de un futuro eterno con Él. Siguiendo adelante, no nos resta más que clamar por la ayuda divina, y ser conscientes de que, en cada paso, hay un significado profundo y precioso en nuestra jornada. Cada dificultad, cada lágrima y cada batalla son hilos que se tejen en el gran mural de la historia de la redención que está en marcha. La única respuesta adecuada es vivir con intención, confiando en que, al final, lo que nos espera es una nueva creación, donde cada aflicción será completamente sanada.